la biología? Pues las células se mueren. Y si se mueren muchas células, se muere un tejido. Y si se mueren muchos tejidos, se mueren los órganos. ¿De acuerdo? Así, eso va en función de la cantidad de la dosis. A más dosis, tenemos más efectos de ese tipo. Y esos son los que se llaman efectos deterministas. Y que, dependiendo del nivel de la dosis, puede llegar a producir hasta la muerte. Y hay otro efecto que es cuando se producen defectos en la cadena de ADN, esa célula, en un momento dado de su vida, lo mismo se le va a la olla y empieza a reproducirse, por defectos que se producen en el ADN. ¿Y estos efectos cómo se le llaman? Se llaman efectos estocásticos. ¿Esto qué depende? Pues, ¿qué es lo que produce? Si una célula crece sin control, ¿qué es lo que produce? ¿Lo sabéis? Un cáncer. ¿Cómo? Un cáncer. Un cáncer, exacto. De hecho, muchos de los investigadores iniciales, debido a su exposición por la radiación durante muchos años, pues tuvieron cáncer. Pacientes que se trataron porque se trataban para tratar el hirsutismo, que es pues, demasiado vello en la cara, pues desarrollaron cáncer de orofaringe, cáncer de nariz y de boca. Entonces se vio que esos efectos se producían y había que controlarlos. ¿Estos efectos desde cuándo aparecen? Da igual, cualquier radiación que nos venga del espacio nos puede producir ese efecto. Es como fumar. Si tú te fumas un cigarrillo, ¿te pasa algo? No. Si te fumas 20 cajetillas durante toda tu vida, tienes cáncer de pulmón, seguro. Pero un cigarrillo más 2 cigarrillos más aumenta la probabilidad de padecer cáncer. ¿De acuerdo? Incluso personas que han dejado de fumar pues han tenido cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque han fumado. No porque esté fumando en ese momento, sino porque ha fumado. ¿Cuántos cigarrillos hacen falta para tener cáncer de pulmón? Pues no se sabe, no se ha estudiado muy bien, ¿no? Esto es igual, es como una lotería. Tú tienes una probabilidad de que te toque. Hay muchas otras cosas que producen también cáncer, no solo la radiación, ¿no? Pero a más papeletas que tú lleves, más probabilidad tienes de que te toque. Entonces hay que controlarlo. La radiación hay que controlarla de manera que los efectos estocásticos se reduzca su probabilidad lo más baja posible y los deterministas pues que no aparezcan. ¿De acuerdo? Entonces hay una serie de límites. Y en la legislación todo esto viene legislado, viene por norma. Todos los profesionales que trabajamos con radiaciones ionizantes tenemos que tener vigilancia de la salud y no superar unos límites. Esos límites se miden con unos dosímetros. Y los límites para los trabajadores pues son 20 milisievert al año. Fijaros que os dije que anualmente, por ser humanos, recibimos aproximadamente 2,4. Entonces no es mucho más que el nivel que recibimos de radiación normal. Y el público está en 1 milisievert. Es decir, ni siquiera todo el año completo de una persona humana. Entonces se estudian las cosas para que no se llegue a estos niveles de radiación. ¿Qué pasa si hay una bomba nuclear? Si sabéis que hubo bombas nucleares, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki, y luego accidentes nucleares como por ejemplo Chernobyl, si os suena, ¿no? Bueno, pues en esos accidentes los niveles de radiación de las personas que estaban muy cercanas llegaron a tal nivel que se produjeron errores en todos sus sistemas orgánicos y le produjeron la muerte. ¿De acuerdo? En Fukushima, ¿por qué no ha habido tantos muertos? Bueno, de hecho creo que muy poco. No sé el número de personas, pero poquísimos. Porque fue un accidente nuclear. Porque ha habido porque se controlaron mucho las dosis que recibieron esas personas. Entonces no tuvieron esos efectos deterministas que producían la muerte. ¿Cómo lo controlaron? O sea, que hubo un accidente ahí, pero... Hubo un terremoto muy grande que produjo un tsunami. El tsunami, las centrales nucleares están normalmente en sitios donde haya agua para refrigerarse. Entonces esas estaban al borde del mar. Entonces llegó el tsunami, que fue muy grande, que no estaba previsto que fuera tan grande, esa central no estaba pensada para ese tsunami tan grande, y entonces se les inundaron los motores y no hubo electricidad. Entonces en las centrales nucleares tú tienes que controlar que la radiactividad, que las reacciones nucleares están controladas.
y para eso necesita unos sistemas eléctricos, ¿vale?, para controlar esa radiación. Eso falló y entonces pues se fundió el núcleo de la central. Entonces hubo emisión de gases radiactivos al aire y de agua al mar. ¿Y cómo lo controlaron para que no muriera tanta gente? Pues porque rápidamente, bueno, pues lo cerraron y actuaron y se turnaron o controlaron muy bien las zonas de exclusión de personas. ¿Vale? Ahí, si estás interesado, hay algunos documentales o algunas charlas que te pueden interesar de Fukushima. Luego se las doy a tu profe, ¿vale? Bueno, pues esto es una grafiquita, como la presentación os la dejaré por si tenéis interés en ver los niveles de radiación, ¿no? Natural y artificial, porque si viajamos en un avión a Nueva York, ¿qué pasa? Que volamos muy alto y al volar tan alto no tenemos mucha atmósfera que nos proteja, con lo cual recibimos bastante radiación, ¿eh? Entonces ahí tenéis un poco la estimación más o menos de los niveles de radiación que se reciben al volar. Los pilotos son profesionales expuestos, hay que controlar la cantidad de radiación que reciben, como curiosidad, ¿no? Entonces una radiografía puede ser pues, aproximadamente 0,05, no llega a 0,1 de milisievert. Fijaros, el nivel al año que recibimos es 2,4 y si seguimos subiendo, pues el TAC da mucha más radiación, es como 500, el TAC con mayor cantidad de radiación puede ser de abdomen o de tórax, que es como unas 500 radiografías, pero los límites para llegar a tener efectos como la muerte son muchísimo más altos. Y luego depende de donde tú vivas, pues así es la cantidad de radiación. Hemos dicho 2,4 aquí en España, pero en Brasil reciben 10 al año, ¿sí?, por el tema de la naturaleza de la orografía, ¿no? Bueno, ya, continúo. Ejemplos de radiaciones en medicina. Nosotros utilizamos radiaciones ionizantes y no ionizantes también, ¿vale? No ionizantes, la resonancia magnética, ¿de acuerdo? Y radiaciones ionizantes, eso sí sabéis lo que es, ¿no? Una radiografía de los dientes, ¿no? Todo aquel que se haya hecho una ortodoncia o vaya a hacer una ortodoncia le hacen una de estas, ¿de acuerdo? ¿Por qué es útil la radiación ionizante? Bueno, pues porque podemos tener una imagen contrastada de la atenuación que sufre esa radiación al atravesar nuestro cuerpo. Pero hemos dicho que tiene efectos que no nos gustan, ¿no? Entonces tiene que haber siempre un balance, un beneficio, ¿vale?, y una asunción de un riesgo mínimo. ¿Qué hacemos nosotros los radiofísicos hospitalarios en cuanto a protección radiológica? Bueno, pues hacemos muchísimas tareas. Hacemos tareas de vigilancia y control de la radiación, con una serie de detectores que son pues, estos que se llaman dosímetros, que son como unos polvoroncillos que los llevamos colgados y que mensualmente pues, se mandan a leer. Hacemos cálculos de estructura para diseñar búnker para que los equipos de rayos X o los equipos de radioterapia estén en una sala que no permita que la radiación salga al exterior, ¿de acuerdo? Que solo se irradie pues,